El día antes del Día de Acción de Gracias, me arrojaron al sótano como si fuera una carga incómoda. Pensaron que yo era simplemente otro pariente pobre y desechable, mientras ellos se divertían arriba. Pero a la mañana siguiente una llamada telefónica de mi abuelo cambió todo. Había reservado una suite de lujo en el piso 48 y me prohibió decírselo a nadie. Me subestimaron. Y esa llave de la habitación se convirtió en la clave para revelar quiénes eran realmente. Mi nombre es Alison Barnes. Tengo 32 años y soy director de proyectos en Luxburg Urban Development. Mi misión: transformar el caos en orden, leyes confusas, obras retrasadas, conflictos sindicales y financiación millonaria. Construyo viviendas asequibles, centros comunitarios y estructuras que resisten el paso del tiempo. Soy metódica, competente y no tolero medias palabras. Quizás por eso el Día de Acción de Gracias me incomoda tanto. El camino hacia Harbour Glen, Delaware, es siempre el mismo, un cielo tan gris como el cemento húmedo. El GPS me guía fuera de la carretera principal y hacia el laberinto de calles exclusivas del enclave Boshart. Mi tía, Loretta Bass, vive en una excesiva mansión de cristal y piedra blanca, fría incluso en verano. Esta es la familia de mi madre, o lo que queda de ella. Desde que ella falleció soy la pieza que no encaja, la obligación incómoda, la rama que no saben podar. Estacioné mi modesto auto detrás de un Escalade negro brillante y un BMW plateado con placas temporales. Antes incluso de bajar del vehículo, sentí el bajo sintético vibrando en el suelo, un golpe, golpe, golpe que resonó en las suelas de mis zapatos. Cogí la cara botella de Cabernet del asiento del pasajero y me dirigí por el camino adoquinado. La persona que abrió la puerta no fue mi tía, sino un hombre desconocido, unos 10 años mayor que yo, que vestía un polo rosa salmón que apenas le contenía el estómago. Me miró como si fuera transparente. Ah. Alison, la sobrina de Loretta. Bien. Entra, supongo. Llegas tarde. El calor y el ruido me golpearon como una pared. La casa era asfixiante. El aire estaba cargado de olor a cerveza derramada, vodka fuerte y una mezcla de perfumes fuertes. De fondo, casi imperceptible, el aroma de un pavo asado que ya promete estar seco. La música era ensordecedora, un ritmo genérico de club, nada adecuado para una reunión familiar. Había gente por todas partes, desconocidos, hombres ruidosos con relojes caros, mujeres de rostro tenso y uñas impecables, agarrando sus copas de vino. Loretta surgió de la multitud con los brazos abiertos y la sonrisa pintada de rojo. Alison, ¿estás aquí? Estábamos preocupados. Me abrazó con fuerza, las joyas tintinearon y besó el aire cerca de mis mejillas. Llegas tarde, cariño, susurró observando mi vestimenta sencilla, un suéter oscuro y pantalones de vestir. ¿Tía Loretta? ¿Feliz Día de Acción de Gracias? Sí, sí. Guarda tus cosas en algún lugar. Señaló vagamente y desapareció entre risas. Vi a mi prima Mara dominando la escena en un sofá de cuero blanco. Ella era el centro de atención y lo sabía. Cuando me vio, su sonrisa vaciló por un segundo. Me llamó con un gesto de su dedo, sin siquiera levantarse. Alison dijo con voz monótona. ¿Has llegado? Hola, Mara. Feliz Día de Acción de Gracias. La casa está llena. Sí, respondió tomando un sorbo de champán. La sala es solo para invitados VIP hoy. Los socios de Dax están aquí. Señaló a los hombres con polos. Entonces tendrás que quedarte en el sótano. No fue una petición. Fue una orden. El nudo en mi vientre se apretó, el que había estado esperando desde que salí de casa. El sótano, Mara. Solo conduje 3 horas. Allí no hay cama. Ponemos un colchón. Loretta reapareció percibiendo la tensión, con una sonrisa forzada de hospitalidad. Oh, Alison, cariño, todo está muy ocupado este año. La casa está llena. Cada uno tiene que hacer un pequeño sacrificio. ¿Lo entiendes, no? Es familia. Miré a mi alrededor, 400 metros cuadrados de lujo. Extraños bebiendo Grey Goose en el porche. Mara entronizada en su sofá blanco. Solo yo me vi obligado a sacrificarme. Todo está bien. ¿Dónde está? Mara señaló la cocina. Allí. No tropieces.
Llevé mi bolso y mi botella de vino inútil a través de la caótica cocina, pasando junto al personal exhausto, hasta una puerta estrecha y oscura. Lo abrí. El olor me golpeó primero, húmedo, mohoso, el sabor metálico de un calentador viejo. Encendí la luz. Las escaleras eran empinadas y no tenían alfombra. Abajo una bombilla desnuda parpadeaba, proyectando sombras enfermizas sobre las paredes de hormigón. No era un sótano terminado. Era un almacén. En un rincón contra la pared, sudando condensación, yacía en el suelo un fino colchón de espuma. Parecía como si hubiera sido rescatado de una habitación de estudiantes. La almohada amarillenta y plana. Los únicos muebles eran el ruidoso calentador y la caldera, que cobraron vida con un rugido cuando llegué al último escalón. Dejé la bolsa en el único espacio limpio, el cemento. El aire estaba frío, pero el ruido de las máquinas era ensordecedor. Me senté en el borde del colchón, que crujió en señal de protesta. No fue un descuido. No fue falta de espacio. Era un mensaje claro: aquí es donde perteneces. Eso es lo que pensamos de ti. Mi teléfono vibró. Un mensaje urgente: la comisión de zonificación adelantó la audiencia al lunes. Necesitaban que los estudios de impacto ambiental y el análisis de costos fueran revisados antes del viernes por la mañana. Un verdadero problema. Algo que podría resolver. Necesitaba mi cuaderno. E internet. Subí las escaleras. El ruido de la fiesta era una barrera física. Me paré en la puerta de la cocina, invisible. Loretta. Tuve que gritar. Mara salió de la habitación con ojos penetrantes. ¿Qué fue? Parece que has visto un fantasma. Solo necesito la contraseña de Wi-Fi. Es una emergencia en el trabajo. Mara se rió, un sonido breve y seco. ¿Una emergencia en tu pequeña ONG? ¿Lo sería? Es acción de gracias. Estamos intentando disfrutar de las vacaciones. Guarda el teléfono. No arruinarás el estado de ánimo con el trabajo. No es una ONG, Mara. Solo necesito unos minutos. Usar datos del celular, respondió dándole la espalda. Retrocedí. La luz parpadeante del sótano parecía un foco de interrogatorio. Me senté en el colchón y conecté mi celular a la notebook. La señal es débil, una barra. Lento, inestable. Pasos en las escaleras. Era Mara. Mara bajó las escaleras con la copa de champán en una mano y un bolso nuevo, de un naranja brillante y agresivo, en la otra. ¿Te gusta?, preguntó agitando el accesorio como si fuera un trofeo. Dax me lo dio. Milán. Su bonificación este año fue absurda. Es llamativo, Mara. Así es, respondió él con una sonrisa fina y aguda. Debe ser agradable estar soltero como tú. Tanta libertad. Sin hijos, sin marido del que preocuparse. Sin que nadie te invite a ningún sitio que valga la pena, claro. De esta manera podrás dedicarte por completo a esos pequeños edificios de juguete tuyos. Miró alrededor del sótano, sintiendo un escalofrío teatral. Dios, qué lugar tan espeluznante. Dax apareció en lo alto de las escaleras, tambaleándose, con el rostro rojo por el alcohol. Aleyay, abajo en el calabozo. Me reí, un sonido húmedo y ahogado. ¿Cuánto te paga ese alijo de brochetas? Deben ser migajas. Mi bonificación de este año, Aley, 6 cifras. 6 dígitos. Se golpeó la sien con el dedo. Deberías conseguir un buen chico que te cuide. Una chica no debería tener que preocuparse por permisos concretos ni nada por el estilo. Pensó que era divertido. Mara se rió, un dúo áspero que rebotó en las paredes de cemento. No respondí. Solo los miré. Vi la desesperación de Mara, su frágil necesidad de demostrar su valía con un bolso de diseñador. Vi la arrogancia ebria de Dax, un hombre cuya identidad entera era un número en su cuenta bancaria. Necesitaban que fuera pequeño. Necesitaban que yo fuera el perdedor en el sótano para poder sentirse como VIP allí arriba. Disculpe, dijo su voz perfectamente neutral. Tengo trabajo. Se fueron. Su risa se disipó cuando regresaron a la fiesta. Volví al cuaderno.
La señal, imposible. Necesitaba una superficie estable. Miré a mi alrededor. Solo había cajas de cartón húmedas, apiladas al azar. Aparté uno buscando un lugar para dejar la bolsa de mi computadora portátil. Oculta detrás de la calefacción, medio tragada por la sombra, había una caja diferente. Una de esas típicas cajas de archivo, de color marrón claro, con dos palabras garabateadas en un lateral con rotulador negro, Walter Kingsley. Mi sangre, que ya había hervido en silencio, se heló. Walter Kingsley. Mi abuelo. El padre de mi madre. El único en toda esta familia que alguna vez me ha exigido precisión. El hombre que me enseñó a leer un plano, a jugar al ajedrez, a valorar mi propia mente. ¿Por qué estaban allí sus archivos personales? En un sótano húmedo junto a una tubería que gotea, en la casa Rediff. Vivía en una clínica de lujo al otro lado del estado, con atención las 24 horas. Sus asuntos estaban a cargo de su abogado. Me temblaban las manos. Levanté la tapa. Estaba lleno. Extractos bancarios, escrituras, directivas médicas, un grueso fajo de documentos sobre algo llamado Fondo Seabright. Esto no era basura. Era su vida. Un sonido salió por la ventilación, no era música, eran voces. El sistema de calefacción de la casa actuó como un perfecto conductor. Era la voz de Loretta, baja y conspiradora, procedente de la cocina del piso de arriba. Está tan confundido, le dijo a alguien. Reconocí la otra voz, Dax. Totalmente perdido. Loretta continuó. Walter ni siquiera sabe qué día es la mitad del tiempo. Firma todo lo que le pongas delante. Es triste. ¿E incluso? El poder está listo, Dax. Mi amigo Graham dice que la transferencia de Seabright podría realizarse el lunes. Una vez que Walter firme, será mejor así. Loretta habló con la voz llena de falsa compasión. Recién lo estamos solucionando. Por su bien. Protección del patrimonio familiar. Resolviendo. Miré los documentos en mi regazo. Pensé en mi abuelo Walter, el hombre que a los 85 años, todavía hacía el crucigrama del Times con un bolígrafo. Confundido. Los oí brindando arriba, probablemente por su familia. Cerré la caja. La empujé hacia la sombra. Exactamente como lo encontré. La lámpara parpadeante encima de mí de repente me pareció nítida y precisa. El frío del suelo de cemento ya no solo resultaba incómodo. Fue esclarecedor. Esto no fue un día festivo. Fue un robo. Y acababan de cometer el error de poner las pruebas y el testigo en la misma habitación cerrada con llave. Saqué mi celular del bolsillo. Una barra de señal fue suficiente. Abrí un cuaderno nuevo. Mis dedos perfectamente firmes escribieron dos palabras. Sótano. Comenzar. El ruido procedente de arriba era una vibración sorda en el techo de hormigón. Un golpe pesado y repetitivo, golpe, golpe, la línea debajo de alguna canción que no reconocí, golpeando las tablas del suelo. Era el sonido de mi familia celebrando su buena suerte. Celebrando el hecho de que ellos no son yo. Solo en el frío. Al lado de un calentador ruidoso. Había empujado el archivo de Walter a la sombra. Exactamente como lo encontré. Mi nota fue guardada. Sótano. Comenzar. Las palabras parecían crudas y absolutas en la pantalla chica. Walter Kingsley no toleraba la ambigüedad. Me enseñó a jugar al ajedrez cuando tenía 8 años. Era un niño impaciente. Quería darme prisa. Quería tomar el peón solo porque estaba allí. Allison dijo con voz siempre tranquila y manos firmes mientras señalaba la torre. Mira todo el tablero. No reacciones hacia donde está tu oponente. Reacciona hacia donde se dirige. Calcula los próximos 3 movimientos, no solo el siguiente. Me enseñó que la disciplina era una forma de respeto por uno mismo. Mientras Loretta y mi madre, antes de enfermarse, le enseñaron a amar, cómo dar la bienvenida, cómo sonreír y cómo establecer contactos para encontrar un marido adecuado, Walter me enseñó a leer un balance. Mi madre murió joven, de cáncer. Fue rápido y brutal, robármela cuando tenía 12 años.
Después de eso me convertí en un elemento permanente en el ecosistema de Boseart. Era el proyecto, la carga, el pobrecito que había que crear. Loretta cumplió con su deber, pero era un deber cumplido con suspiros cansados y cálculos silenciosos de costos. En esa casa, siempre fui yo el que no era lo suficientemente bueno. No era lo suficientemente bonita para los círculos de debutantes en los que se movía Mara, ni lo suficientemente rica para ser interesante, ni lo suficientemente despiadada como para ser respetada. Ella era una chica tranquila e inteligente, lo cual, en su mundo, era un inconveniente social. Walter era diferente. No era un Bass. Era un Kingsley. Kingsley's Shipyards había construido la mitad de la flota comercial de la costa este durante 50 años. Era dinero viejo, pero de un tipo diferente. Fueron contratos de ladrillo, acero y marítimos, no polos ni bonificaciones a la inversión. Vendió la empresa hace décadas, por una suma de la que la familia solo hablaba en voz baja, una suma que claramente atormentaba a Loretta. Walter no compró yates con el dinero. No se mudó a Harbour Glen. Vivió con sencillez. Financia fundaciones de arquitectura naval. Pagó cada centavo de mi educación con la silenciosa instrucción de que debía construir algo útil. Esto hizo que los rumores de los últimos 6 meses fueran aún más inquietantes. Loretta había estado manejando la narrativa con precisión quirúrgica. Walter está pasando por un momento difícil, dijo en raras llamadas familiares. Se está volviendo frágil. Hace 2 meses, la narrativa cambió. Tenemos. Directamente a las escaleras. El corazón latía más rápido, pero las manos permanecían firmes. Por supuesto que había una cámara. Loretta no dejaría nada al azar. No cuando había tanto en juego. No cuando el premio era el legado de Walter, su nombre, su dinero, su honor. Lo llamaron confundido, frágil, mientras tejían una red de mentiras con alambres de acero. Y ahora, mientras estaba allí, en el sótano húmedo que olía a moho y traición, me observaron. No por paranoia. Por precisión. La luz azul parpadeó como un ojo frío e indiferente. Podría arrancarla de la pared, aplastarla bajo el talón de mi zapato, dejar que la oscuridad se tragara su evidencia. Pero eso sería reaccionar. Y Walter no me enseñó cómo reaccionar. Él me enseñó a jugar. Regresé al colchón sin prisas, como si nada hubiera pasado. Me recosté boca arriba con los brazos cruzados sobre el pecho y los dedos presionando ligeramente la funda improvisada debajo de la almohada, mi teléfono, mi billetera, las únicas armas que tenía. La cámara no capturó mi cara. Lo único que veía era una silueta inmóvil en la oscuridad, una sombra que respiraba baja y uniformemente, como si estuviera durmiendo. Pero yo no estaba durmiendo. Estaba calculando. El notario. Lunes 10 pensaban que lo tenían todo bajo control, los documentos, el acceso, la narrativa. Él cree que soy su único aliado, había dicho Loretta. Esto significaba que Walter aún no había firmado nada. Todavía había tiempo. Todavía había una brecha. Y sabía exactamente cómo explotarlo. El sótano no era una trampa. Fue una prueba. Querían ver si yo sospechaba, si me mudaría temprano. Bueno, pasaría su prueba. Me quedaría callado. Invisible. Hasta que llegó mi turno de mover las piezas. El agua goteó. El horno retumbó. Y allí arriba, en algún lugar entre las paredes de yeso y los gabinetes de mármol, Loretta dormía con la conciencia tranquila de quien ya había ganado. Pero ella aún no había ganado. Y cuando saliera el sol, estaría lista. La cámara apuntó directamente al colchón. Directamente a mí. Darme cuenta me golpeó como un puñetazo en el estómago. No fue un descuido. No fue un accidente. La angustiada excusa de Loretta sobre la casa llena. Mentir. La orden de Marte de arrojarme aquí. Un comando. No me metieron en el sótano para humillarme. Me pusieron aquí para vigilarme. Estaban asustados. Miedo de que el pariente pobre pudiera escuchar a escondidas. Miedo de escuchar algo que no debería haber escuchado. Miedo de que robara las cucharas de plata. La idea era tan ofensiva que rayaba en lo cómico. No se trataba de proteger sus bienes de mí.
Se trataba de proteger su plan de mí. Le pusieron una trampa. Me observaban esperando que pareciera gracioso, que me quejara, que les diera una razón para llamarme inestable. Histérico. Envidioso. Una ola de ira candente explotó en mi pecho. Quería arrancar ese ojo electrónico de la pared y estrellarlo contra el suelo. Calcule los próximos 3 movimientos. La voz de Walter, fría y quirúrgica, resonó en mi memoria. Respiré profundamente. No toqué la cámara. Ni siquiera la volví a mirar. Le di la espalda, volví al colchón y me senté. Como si no hubiera visto nada. Lanza 1. Negarles la reacción que quieren. Lanza 2. Crear mi propio registro. Moví mi bolso lentamente de espaldas a la lente. El celular se fue en silencio, el brillo ya al mínimo. Protegí la pantalla con mi cuerpo mientras la desbloqueaba. Una obstinada barra de señales parpadeó en un rincón. No podemos estar presentes. Abrí la grabadora de voz. Un toque. El icono rojo palpitó capturando el rugido del horno, el goteo de la tubería. Apagué la pantalla, pero la grabación continuó. Deslicé el dispositivo nuevamente debajo del colchón, cerca del borde, con el micrófono mirando hacia la habitación, hacia las escaleras. Mi propia caja negra. Me acosté. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas. Que me vean fingir dormir. Yo escucharía. No tuve que esperar mucho. La puerta en lo alto de las escaleras chirrió. Un rayo de luz amarilla procedente del pasillo atravesó la penumbra. Vi la silueta de Mara. Aquí, dijo. La voz plana, llena de un espeso desprecio. Algo pesado cayó al cemento con un ruido sordo. Un abrigo viejo, arrugado y manchado de pintura. Para olvidar el frío, añadió, cada palabra un golpe. La puerta se cerró. De nada. Permaneció entreabierta, un hilo de luz. La luz se apagó. Pero el canal de sonido era perfecto. Los conductos de aire llevaban el ruido lejano. La puerta entreabierta, las voces. Escuché a Dax. Ya no es el anfitrión que actúa. Era su verdadera voz, fuerte, espesa por el alcohol nocturno. Es infalible. Loretta, te lo dije, los documentos del POA están listos con Graham para el lunes. Una vez que Walter firme, estará hecho. ¿Estás seguro de que lo firmará? La voz de Loretta. A la anfitriona se le había caído la máscara. Ahora ella era aguda, ansiosa, ansiosa. Él lo firmará, se rió Dax con un fuerte sonido de certeza. Llevas meses preparándolo, diciéndole que estás perdiendo la cabeza. Él confía en ti. Crees que eres el único a quien le importa. Firmará solo para hacerte callar. Y una vez que lo haga, Seabright Trust se activará bajo su control. Confianza Seabright. El nombre de la caja. Mi celular grabó cada sílaba. Todo ese trasero de Kingsley, así sin más, se libera, continuó Dax, su voz vibrando de emoción. Estamos hablando de 1.000 millones. Loretta, 1.000 millones. Lo primero que hago es comprar un yate. Uno de verdad. Nada como ese chiste de 30 pies, estoy hablando de 30 pies con tripulación. Dax, cállate, siseó Mara. La criada sigue ahí, limpiando. Está en la cocina, no escuchan nada, Dax bajó la voz, pero el conducto la amplificó. Y ella está en el sótano. No escuches nada. Probablemente esté durmiendo sobre la losa de cemento. Un crujido de papeles. Loretta, ahora. No es solo el fondo, Dax. Mire esta lista, bonos del abuelo, cuenta de corretaje completamente cubierta. Y Dios mío, todavía es dueño del edificio de oficinas de Riverton, el que está frente al mar. Las antiguas oficinas del astillero. La voz de Dax sonaba genuinamente atónita. Esa es tierra privilegiada, esos son 50 millones por lo menos. Y él simplemente olvidó que lo tenía. El viejo no recordará nada, se rió Loretta, un sonido seco y sin humor. No tienes idea de lo que tienes. Ni siquiera lo que te estás perdiendo. La mentira fue tan profunda que casi me ahoga. Walter, quien me enseñó el interés compuesto cuando tenía 10 años.
Walter, que recitaba de memoria las leyes marítimas. Él no lo recordará. Todo está arreglado, concluyó Loretta con voz firme. Lunes, 10 de la mañana. La puerta en lo alto de las escaleras se cerró con un clic. La conversación se trasladó a la sala, amortiguada por los ductos, pero yo ya tenía lo que necesitaba. Habían confesado. Me senté. La luz azul de la cámara seguía parpadeando. Parpadeó. Parpadeó. Mi testigo. Faltaba la pieza final. Confirmación. Me moví silenciosamente hacia el buzón del archivo. Walter Kingsley. Levanté la tapa. El olor a moho y papel viejo llenó mis pulmones. Hojeé los documentos con los dedos entumecidos por el frío, extractos, escrituras, la gruesa pila del Seabrick Trust. Lo saqué. Dentro de la portada, escondida, encontré una sábana solitaria. Una factura de venta del Aquero Notary Services. Cobro por revisión previa y consulta de documentos. Un ensayo. Habían ensayado. Y en el pie de página, cita, cliente Loretta Bass Re Kingsley Estate. Fecha, lunes 27 de noviembre. Hora, 10. El lunes después del Día de Acción de Gracias. Guardé la nota exactamente como estaba. Cerré la caja y la empujé hacia la sombra. Volví al colchón. Mi mente se aceleró juntando las piezas, las mentiras, el poder, el banco, el cronograma. Mientras miraba la oscuridad, la única bombilla encima de mí hizo clic con un chasquido seco. Y el mundo se sumió en la oscuridad absoluta. Me quedé helado. El horno quedó en silencio. La calefacción también. El único sonido era el goteo de la tubería. Silbido. 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 Ahora ensordecedor en la espesa oscuridad. Y luego un nuevo ruido. Desde lo alto de las escaleras. Un rasguño metálico. Inequívoco. Pesado. El sonido de una cerradura deslizándose en su lugar. Sonido metálico seco. Canguelo. Una llave girando en la cerradura. El aire quedó atrapado en la garganta. No acababan de apagar la luz del tablero de energía. Habían cortado el suministro eléctrico al sótano. Y me encerró dentro. Esto ya no era un desaire social. No fue solo un insulto. Fue un arresto arbitrario. Fue coerción. Una oleada de pánico animal le invadió el pecho. Presa. Sin ventana. Una puerta. Cerrado desde fuera. El aire es denso, pesado. Olía a moho, a hormigón húmedo, a humedad podrida. Respirar. Luché contra el instinto. Eso es lo que querían. Que entraría en pánico. Déjalo gritar. Que golpee la puerta. Que ella resultaría ser la pariente histérica e inestable que tanto describieron. El vigilá bebés. Me di cuenta, probablemente la batería. Todavía mirándome. Parpadeó. Parpadeó. Un ojo azul en la oscuridad. Yo no les daría ese placer. Mi corazón era una bomba. Mis dedos no temblaron. El martillo en su pecho se había convertido en hielo en sus huesos. Cometieron su último error. El error que los enterraría. Busqué en la cartera de mi cuaderno sin prisas, sin desesperación. Los dedos encontraron el bolígrafo como si ya conocieran el camino. No necesitaba ver. La oscuridad era mi aliada ahora. Saco la caja del archivo y el cartón suave y frío se desliza contra mis dedos. Escribí con letras grandes y firmes, como si firmara una frase. Ellos mismos registraron pruebas de su propio chantaje. Que lo encuentren por la mañana, pegado a la frente como un sello de culpa. Me recosté en el fino colchón. El tono fue absoluto. Pensaron que me tenían. Presa. Roto. Solo. Su error. El teléfono móvil apareció debajo de la almohada, un cuchillo de luz blanca atravesando la oscuridad. Dejé de grabar. Guardé el archivo. Pruebas del sótano. La barra de señales parpadeó frágil, obstinada, un rayo de esperanza en medio del cemento. Abrí los contactos.
Los nombres desfilaron en la fría pantalla, A.L.M. Hasta que llegué hasta él. Presioné llamar antes de que regresara el miedo. El teléfono sonó una vez. Walter respondió al primer timbre. No en el segundo. En el primero. Antes de que pudiera saludar, antes de que la voz irrumpiera en el abuelo o me quedara atrapado, su voz cortó el silencio como una espada. Clara. Próximo. Como si estuviera allí, apoyado contra la pared húmeda a mi lado, observando la misma oscuridad que me estaba tragando. Allison. ¿Estás en el sótano de Loretta? El aire escapó de mis pulmones. La pregunta fue tan precisa, tan inmediata, que atravesó el pánico como un golpe. Escuché el ping, ping, ping de la tubería con fugas en el silencio que siguió, mientras mi cerebro intentaba procesar. Sí, susurré. ¿Cómo lo sabes? Porque no te has movido en 5 horas, su voz era tensa, pero no conmigo. Era una furia contenida y calculada. Todavía está en la dirección de Harbour Glen. ¿Cómo sabes dónde estoy? La aplicación que instalaste, dijo secamente. Conexión para el cuidado de personas mayores. El que dijiste era para controlar mi frecuencia cardíaca. En caso de que me caiga. Una aplicación muy reflexiva. Allison tiene un GPS excelente. Solo necesitaba revertir los permisos. Me hundí en el fino colchón. La herramienta que le había dado para protegerlo, él la había usado para protegerme a mí. Sabía dónde estaba. Lo supe todo el tiempo. Y yo estaba esperando. No era el viejo confundido que decían que era. Él era el hombre que había construido Kingsley's Shipyards. Cortaron la luz, mi voz temblaba, pero mi mente ya estaba clara, como si la niebla del miedo se evaporara bajo un sol repentino. Cerraron la puerta. Lo sé, su voz era una hoja de acero. Son idiotas. Previsible. Y desesperado. Necesitaba que mantuvieras la calma. ¿Puedes mantener la calma, Allison? Estoy tranquila, mentí, pero la mentira se convirtió en verdad mientras hablaba. El pánico desapareció y fue reemplazado por algo agudo y frío. Un problema. Un proyecto. Algo que hay que desmontar, pieza a pieza. Bien, aprobó Walter. El lunes por la mañana van a presentar un poder fraudulento. Ya tienen notario de turno. Creen que estoy incapacitado. Pretenden liquidar el fondo filantrópico de Kingsley. Escucha, susurré. Brick Trust, su voz goteaba veneno. Dax quiere un yate. Un yate de $1.000 millones. Su estupidez es ensordecedora, Allison. La codicia hace que la gente hable en voz alta. Y ellos hablan demasiado. ¿Qué hacemos? No puedo salir de aquí. Te vas, cortó. Pero hoy no. Hoy estás exactamente donde necesitas estar. Es el testigo que no saben que tienen. La cámara. Todavía parpadeando. Ese ojo azul en la oscuridad parpadea, parpadea. Todavía está encendido, confirmé. Batería de respaldo. Incluso eso fue barato. Patético. Deja que te mire, ordenó Walter. Que vean a su sobrina olvidada intentando dormir. Que aumente tu confianza cuando abras esa puerta mañana. Esperarán gratitud por un café. Esperarán que tengas miedo. Una notificación iluminó la pantalla. El repentino destello me hizo estremecer. Un código de confirmación. Acabo de enviarte una reserva, continuó Walter, su voz cambiando de rumbo a algo casi paternal. Cumbre de Riverview. La cumbre de Riverview. La torre de cristal que dominaba el puerto. El lugar donde probablemente los socios de Dax soñaban con quedarse. Es la suite presidencial, aclaró. En mi nombre. Invitado de WK. Quiero que salgas de esta casa tan pronto como abran la puerta. Ninguna escena. Sin desayuno. Sin más palabra que me voy a caminar. Sube al coche y sigue recto. Walter, la suite presidencial. Esto no son vacaciones, dijo otra vez tajante. Es un centro de operaciones. Mi abogado estará allí a las 9 en punto. Leonor Piqué. El mejor. Le darás todo.
El audio que grabaste. La foto de la factura que te tomarás antes de partir. Todo. El audio. Incluso sabía que lo grabaría. Por supuesto que lo sabía. Él fue quien me enseñó a documentar cada palabra, cada movimiento. Un pensamiento helado atravesó la niebla, una duda que me había estado carcomiendo durante meses. La mentira que hacía casi creíbles las acusaciones de Loretta. Walter dijo que estabas destrozado. Que vivía de un ingreso fijo. Que se había acabado el dinero de los astilleros. Que ella pagó por su asilo. Silencio. Lejos. Cuando habló, el cansancio en su voz era una vieja cicatriz. Un hombre que parece pobre, Allison, es invisible para los codiciosos. Un hombre que parece rico es un objetivo. Soy pobre desde hace 10 años. Es el mejor filtro que he inventado. Su voz se quebró solo por un segundo. Simplemente me dolió que mi propia familia fuera la que no pasara la prueba. Él no fue la víctima. Era el auditor. Había jugado un juego largo y meticuloso. Un juego de pobreza calculada. Y Loretta y Dax habían saltado de cabeza, cegados por su propia arrogancia. Pensaron que era un activo que debía ser saqueado. No tenían idea de que él era la trampa. Necesito tu palabra, exigió Walter, devolviéndome al presente. No los confrontarás. Hoy no. Ni siquiera mañana. Son peligrosos porque son estúpidos y se sienten atrapados. Encerrarte en un sótano no es cruel, Allison. Es un crimen. Cruzaron una línea. Ahora te dejaremos caminar directamente a la oficina de Eleanor. Entendido, respondí. No diré una palabra. Bien. Duerme un poco. Si puedes. Mañana será un día largo. Walter, dudé. Gracias. Soy tu abuelo, Allison. Su voz era seca, pero había algo debajo. Algo que sonaba a orgullo. Protejo mis inversiones. La llamada terminó. Estaba sola otra vez en la oscuridad total. Pero ella ya no estaba atrapada. El ping, ping, ping de la tubería ya no era una amenaza. Era un reloj. Una cuenta atrás. Deslicé el teléfono nuevamente en mi cabello, todavía grabando. Por si acaso. No quería que el ojo azul de la cámara viera la luz. Si llegara otro mensaje, el maletín blindado amortiguaría el sonido. Pero lo cubrí con el suéter fino y lo usé como almohada. El frío cemento se metió hasta los huesos, pero apenas lo sentí. Pensé en Mara durmiendo en su cálida cama, soñando con el bolso de cuero italiano. Pensó en Dax desmayado en un sofá de piel sintética, con la boca abierta y el sueño del yate de un multimillonario todavía burbujeando en su mente nublada por el whisky. Y sonríe. Porque por primera vez en meses tenía un plan. Y soñé con Loretta, soñando con su firma, con su control absoluto, con la victoria que ya se dibujaba en su mente afilada. Mientras ella dormía sobre sábanas de algodón egipcio, yo estaba allí, en el frío húmedo de la oscuridad, con el recibo de todo aquello en mis manos. Los dedos encontraron de nuevo el bolígrafo, la tapa de cartón de la caja del archivo. No necesitaba ver lo que escribí. Las palabras ya estaban grabadas en mí como cicatrices. Mañana. 48. Cerré los ojos. El frío era un abrazo, la oscuridad, una armadura. Con el ritmo constante de las gotas cayendo en la tubería con fugas, finalmente me quedé dormido. Y no soñé con el sótano. Soñé con un silencioso ascensor de cristal que subía rápidamente y dejaba atrás la tierra oscura mientras la ciudad se extendía debajo de mí como una alfombra de luces distantes y parpadeantes. Me desperté antes de que llegara el sonido. Mi cuerpo era un resorte comprimido por el frío cemento, listo. A las 5 en punto ocurrió lo siguiente, el ruido de la llave en la cerradura. Luego el ruido sordo del pestillo al tirar. Conté hasta 60. Pasos pesados y torpes, probablemente dirigiéndose hacia la sala de estar. Me mudé. Sin ruido. Saqué el teléfono de debajo del colchón y detuve la segunda grabación de audio que había hecho durante la noche. Era solo el goteo de la tubería, el rugido del horno. Pero fueron 8 horas de pruebas innegables, estaba encerrado allí. Me puse los zapatos. Abrí la maleta.
Caminé hasta el buzón de archivos. Walter Kingsley. Saqué el teléfono, encendí la cámara y tomé 3 fotografías claras de la factura del Acero 1 Notary Services. Sin flash, los detalles seguían siendo legibles perfectos. Devolví la caja. Dejé el mensaje que había escrito en la tapa. Acababan de registrar pruebas de su propia extorsión. Cerré la maleta. No subí las escaleras de la cocina. Seguí el otro camino. Hacia la puerta que conducía al garaje. Un pomo sencillo y útil. Desbloqueado. Lo abrí con cuidado. El garaje estaba a oscuras, lleno del Lexus de Loretta y del Escalade de Dax. Mi sedán estaba esperando afuera. Salí por la puerta lateral y salí al aire frío del amanecer. El cielo, de un color púrpura amoratado, presagio de algo que aún estaba por llegar. Sube al auto. El rugido del motor rompió el silencio como un disparo. No me importó. Di marcha atrás para salir de la entrada. Tan pronto como llegué a la calle, extendí la mano y presioné el botón de la cámara del tablero. Se encendió la lucecita roja. Registró mi salida, la hora, la fecha, el lugar. Todo documentado. El viaje a Riverview Summit duró 20 minutos. Dejé atrás las frías y claustrofóbicas calles de Harbour Glen y entré a la ciudad propiamente dicha. El hotel era una lanza de vidrio y acero que atravesaba el cielo de la madrugada. Le entregué el coche al aparcacoches. Mi bolso de lona barato, patético al lado de las maletas Louis Vuitton que descargaban de un Bentley. No me importó. El vestíbulo estaba silencioso, amplio, con un discreto olor a té blanco y a dinero. El hombre del mostrador vestía un traje impecable. Buenos días, dijo con voz firme. Me estoy registrando. La reserva está a nombre de Kingsley. Soy el invitado. Sus dedos bailaron sobre el teclado. La expresión no cambió. Oh sí. Te estábamos esperando. La suite ático. Invitado de WK. Bienvenida a la cumbre, señorita Barnes. Le tendió una tarjeta de acceso, una pesada pieza de plástico negro, casi ceremonial. 48. Los ascensores a su derecha. Se activa mediante llave. Caminé hacia el ascensor. La puerta se abrió, sellándome en caoba pulida. Inserte la tarjeta. El botón PH se iluminó. Comenzó el ascenso, suave, silencioso, implacable. Se me saltaron los oídos. Las puertas se abrieron directamente a la suite. No era una habitación. Era un país pequeño. 2 pisos de paredes de vidrio, una escalera flotante, una chimenea, un piano de cola y una vista que se extendía desde el puerto hasta el océano. El sol empezó a romper el horizonte inundando el espacio con una luz pálida y dorada. Después de la parpadeante lámpara del sótano, resultaba cegador. Acababa de darme la ducha más larga e hirviente de mi vida cuando sonó el intercomunicador. Las 9 exactamente. Abrí la puerta. La mujer frente a mí tenía mi edad, tal vez unos años más. Llevaba un traje gris impecablemente confeccionado y el pelo recogido en un severo moño. Sus ojos, detrás de unas finas gafas de alambre, eran del color de un cielo invernal. Llevaba un elegante maletín de aluminio. Señorita Barnes. Soy Eleanor Pique. La voz era como el traje, sin hilo. El señor Kingsley le envía saludos. ¿Puedo entrar? No miró la vista. No hice comentarios sobre la suite. Caminó hasta la mesa de cristal del comedor, colocó la maleta y la abrió. Dentro no había papeles. Había tecnología, un escáner portátil de alta velocidad, una unidad flash multipuerto y una computadora portátil que parecía sacada de un cuartel general militar. Empecemos, dijo. Durante los siguientes 30 minutos trabajamos. Era un territorio que yo dominaba. Transferencia de datos, registro de pruebas. Este es el audio principal, dijo, sacando el archivo de evidencia del sótano. Escucharás a Loretta Bass, Dax y Mara confirmando el plan, el banco, el motivo. Eleanor ya tenía los auriculares en sus oídos. Ojos cerrados, escuchando. El rostro, una máscara. Este es el audio secundario. Confirma que estuve encerrado desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Falsificación del arresto, observó. Estas son fotos del sótano, la cuna, la calefacción, la cerradura exterior de la puerta y la cámara de niñera. Los escaneé. Los etiqueté. Y esto, dijo entregándome la foto de la factura del Akerou. Leonor se detuvo. Se quitó los auriculares. Miró la foto, amplió los detalles. Lagorou. Lunes a las 10. Abrió su propia computadora portátil. El señor Kingsley me proporcionó sus archivos digitales completos el mes pasado. Sospechaba que esto sucedería. Mecanografiado. Dedos volando. Confianza Seabright. Oh sí. Graham. El consultor Dax mencionó. Es un abogado inhabilitado de Nueva Jersey que ahora trabaja como administrador de patrimonio. Él es el arquitecto. Saqué un archivo. Firma digital del señor Kingsley. Sacó otro. Y esta es la firma electrónica preliminar que Loretta envió a Seabright para iniciar la solicitud de poder. Los colocó uno al lado del otro en la pantalla grande. Mira, dijo señalando. El bucle W, la presión, el ángulo K. Está cerca, estuve de acuerdo. Sí, dijo. Es una falsificación brillante. Pero es falso. No es suyo. No solo planeaban coaccionarme. Ya habían cometido fraude electrónico. El aire en la habitación se volvió tenue. Ya no era una disputa familiar. Fue una conspiración criminal valorada en millones. Y ya habían dado el primer paso. A las 10:30 sonó el enorme televisor del salón. Eleanor tocó una tecla y el rostro de Walter apareció en la pantalla. No estaba en su habitación de la clínica. Estaba en una oficina, alerta, con un traje azul oscuro. Eleanor. Allison. Informe. Leonor fue concisa. Tienen la reunión, Walter. Lunes a las 10. Fila del Lago. Ya presentaron una firma falsificada ante Seabright. Planean obtener su firma manual en el documento de poder físico para legitimar la transferencia digital fraudulenta que ya. Con desconfianza. Loretta no era estúpida. Sabía que algo andaba mal, que la sobrina que siempre había sido dócil, que aceptaba las migajas de atención como si fueran banquetes, de repente hablaba con una voz que no pedía permiso. Pero la tentación fue más fuerte que el instinto. La cumbre Riverview no era un lugar para rechazar una invitación, especialmente cuando venía con la sutil sugerencia de que Walter podría estar cerca. ¿Y si lo fuera? Si por algún milagro de manipulación, Allison hubiera conseguido lo que tanto deseaban, acceso sin supervisión, sin testigos, sin la molestia de que toda la familia vigilara cada uno de sus movimientos. Una hora, dijo finalmente su voz todavía aguda, pero ya con un tono calculador. Pero no esperes que nos quedemos mucho tiempo. Tenemos compromisos. Por supuesto, respondí como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse sobre ella. Solo un brindis. Al menos me debes eso, ¿no crees? Por hostelería. Colgué antes de que ella pudiera responder. El teléfono tembló levemente en mi mano. No fue miedo. Era algo más peligroso, la certeza de que por primera vez estaba delante de ellos. Que por primera vez corrían detrás de mí. Eleanor no necesitaba preguntar. Ella ya estaba de pie ajustándose las solapas de su chaqueta como si se estuviera preparando para la batalla. ¿Quieres que esté presente? No, respondí secando la botella de agua con una servilleta de lino. Necesitan creer que están a solas conmigo. Que solo soy una sobrina ingenua que intenta arreglar las cosas. Pero abrí el cajón de la mesa de café y tomé el segundo teléfono, el quemador que Avery me había hecho prometer que apagaría después de usarlo. Necesito que escuches todo. Ella asintió y ya estaba escribiendo algo en su teléfono celular. Enrutaré la llamada al sistema de grabación de la empresa. Todo lo que digan será admisible. Y sus ojos se encontraron con los míos, fríos y precisos. Si te amenazan, si siquiera insinúan algo más que un brindis cortés, el equipo de seguridad del edificio estará en la suite en menos de 2 minutos. No harán eso, murmuré, más para mí que para ella. Aquí no. No donde se puedan ver. Son más descuidados de lo que crees, respondió Eleanor, guardando su teléfono en el bolsillo.
La codicia los ciega. Y la ira los vuelve estúpidos. Miré por la ventana. El cielo sobre la ciudad era de un gris metálico, cargado con la promesa de nieve. En algún lugar abajo Loretta se estaba preparando, eligiendo el abrigo más caro, el collar que gritaba herencia, mientras Mara probablemente ya estaría en el auto, recordando a todos que ella era la favorita, que merecía estar en la mesa principal. Y Dax, bueno, Dax estaría pensando en cómo aprovechar al máximo la situación, como siempre. Estarán aquí temprano, dije, más una declaración que una pregunta. Sí, confirmó Eleanor. Y traerán regalos. Algo que justifique la visita. Flores. Una botella de vino. Algo que puedan usar más tarde como prueba de que intentaron ser amables. Sonrisa. No fue una sonrisa feliz. Entonces hagámoslo mejor. Caminé hasta el mueble bar de licores y cogí la botella de Pappy Van Winkle que Walter guardaba para las ocasiones que, según decía, valía la pena recordar. Lo coloqué sobre la mesa de café, junto a 3 vasos de cristal de Baccarat. Querrán whisky, le expliqué. Algo que impresione. Algo que diga pertenece a esta suite. Y cuando me pregunten de dónde vino, diré que Walter lo dejó. Que sepa que estamos aquí. Eleanor ladeó la cabeza, casi imperceptiblemente. Fue lo más cerca que estuvo de la aprobación. ¿Y la grabación? Ya está funcionando, respondí tocando el bolsillo donde estaba escondido el quemador. Cada palabra. Cada suspiro. Cada momento olvidan que no son los más inteligentes de la sala. El ascensor sonó en el pasillo. No fueron ellos todavía. Pero pronto lo sería. Respiré profundamente. El aire helado de la suite ardía en los pulmones, limpio como una espada. Era hora de cazar. Invisible como el cálculo detrás de una sonrisa. Eleanor se puso de pie con la gracia de alguien que sabe que la están examinando y extendió la mano, sus dedos largos e impecables como instrumentos de precisión. Elena Carter, se presentó, su voz suave, pero con un peso que hacía que el nombre sonara como una frase. Asesor legal de la familia Kingsley. Loretta vaciló. No por la mano tendida, sino por el título. Asesor jurídico. 2 palabras que transformaron el aire de la habitación en algo más denso, más peligroso. Su sonrisa vaciló como una vela en un fuerte viento. Ah, ya veo, dijo apretando los dedos de Eleanor con una presión calculada, demasiado larga para ser sincero. ¡Qué conveniente! Dax se ríe a carcajadas, un sonido que no encaja con el espacio. Lo conveniente no es suficiente, dijo, sirviéndose ya un sándwich como si el lugar fuera suyo. Ali, ¿no dijiste que esto era una reunión familiar? Parece más bien una declaración. Mara bajó su teléfono, sus ojos brillaban con la misma hambre que la impulsó a filmar cada detalle. Pero ahora no era por la vista. Fue para información. ¿Contrataste a un abogado? Preguntó, su voz dulce pero sus palabras agudas. ¿Para qué exactamente? Eleanor se sentó con la postura erguida de alguien que no necesita justificarse. Me quedé de pie un paso detrás de la silla, como la perfecta anfitriona. La luz de la tarde caía sobre la mesa transformando los cubiertos en cuchillos de plata. Oh, no te preocupes, respondí arreglando una servilleta con movimientos lentos y deliberados. Elena solo está aquí para asegurarse de que todo salga bien. Ya sabes cómo es el abuelo. Siempre preocupado por los detalles. Loretta tragó. El término detalles flotaba en el aire como una advertencia. Por supuesto, murmuró, sus dedos jugando con la cuchara. Los detalles son importantes. Dax masticó con la boca abierta y los ojos fijos en Eleanor. Entonces Elena, dijo como probando el nombre. ¿Trabajas solo para Allison o también para el viejo? Leonor sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Para la familia Kingsley, corrigió, enfatizando la palabra como si fuera un cuchillo. Incluyéndote a ti, Dax. Especialmente para ti. Silencio. Mara dejó de filmar. El teléfono se le escapó de los dedos y quedó olvidado sobre la mesa. Algo en el tono de Eleanor había activado una alarma en sus instintos depredadores. Ella ya no estaba cazando. Estaba siendo perseguida. Bien, interrumpió Loretta, su voz un poco demasiado alta.
No vamos a dejar que se enfríe la comida, ¿verdad? Se sirvió un sándwich con manos que le temblaban lo suficiente como para llamar la atención. Nadie tocó el agua. Nadie mencionó el hecho de que no había vino, no había champán, no había nada que pudiera nublar la mente o suavizar los bordes de lo que estaba por venir. ¿Por qué lo sabían? Lo sintieron. Esto no fue un almuerzo. Fue una trampa. Y por primera vez estaban en el lado equivocado de ella. La habitación parecía como si hubiera sido absorbida por el vacío. Incluso el aire acondicionado se quedó en silencio, como si hasta las máquinas supieran que ese era el momento en que terminaba el juego. Loretta retrocedió y las lágrimas se evaporaron tan rápido como habían aparecido. Sus dedos, todavía temblando, se cerraron en puños. Ella miró el papel. Luego a Walter. Entonces para mí. Y luego, como un animal que finalmente se da cuenta de la trampa, hacia Eleanor. Esto no es lo que parece, comenzó con la voz ronca, entrecortada. No. Walter inclinó la cabeza, solo un grado, pero fue suficiente. El gesto de un hombre que había escuchado esa frase 1000 veces, siempre de las mismas bocas. Entonces dímelo, Loretta. ¿Qué es? Dax tragó. El sudor goteaba por su sien, trazando un camino visible hasta el cuello de su camisa. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Mara, finalmente liberada de la ilusión de control, se quedó mirando el papel, moviendo los labios en silencio, como si intentara descifrar un código que ya conocía pero se negaba a aceptar. Fue por tu culpa, volvió a intentar Loretta, su voz ahora un susurro desesperado. Todo fue siempre para ti. No estás bien, Walter. No ves las cosas como son. Crees que todo el mundo está en tu contra, que queremos tu dinero, ¿qué? ¿Que quieres mi dinero?, añadió Walter con calma. Demasiado tranquilo. Y curiosamente eso es exactamente lo que estás haciendo. No necesitaba gritar. No fue necesario golpear la mesa. La autoridad en su voz era como granito, fría, sólida, irrompible. No había lugar para la negociación. No había salida. Grabaste todo esto, acusó Dax, sus ojos saltando entre Walter y el bolígrafo sobre la mesa. El sudor ahora le corría por el cuello, manchando su impecable cuello. Esto es ilegal. No puedes. Yo, interrumpió Walter, cada sílaba un martillo, soy Walter Kingsley. No necesitaba decir nada más. El nombre fue suficiente. Su peso era suficiente. Loretta dio otro paso atrás, como si el sonido de esa voz la empujara físicamente. Sus ojos, antes tan seguros, ahora eran dos puntas de puro pánico. Miró la puerta, las ventanas, cualquier cosa que pudiera ser una vía de escape. Pero no lo hubo. No lo entiendes, insistió, su máscara de preocupación ahora hecha jirones. Solo te estábamos protegiendo. No estás en condiciones de... Silencio, Walter no levantó la voz. No era necesario. La orden cortó el aire como una espada. Loretta obedeció. Porque en el fondo ella siempre lo supo. Todos lo sabían. No eran depredadores. Eran parásitos. Y los parásitos solo entienden una cosa, el momento en que el huésped deja de sangrar. Walter me miró. Un abrir y cerrar de ojos. Un asentimiento casi imperceptible. Era mi turno. Me volví hacia Eleanor, que hasta entonces había observado todo con la calma de quien ha visto esta película antes. Ella asintió solo una vez y se levantó. Creo que es hora de que nos vayamos, dijo, su voz suave, pero llena de una finalidad que no merecía respuesta. Dax abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mara seguía mirando el papel con sus dedos temblorosos flotando sobre la pantalla del teléfono, como si de alguna manera pudiera borrar lo que ya estaba grabado. Loretta finalmente se desplomó en su silla. No lloré más. No hubo más actuación. Solo una mujer que por primera vez en su vida comprendió lo que era estar en el lado equivocado del ajedrez. ¿Y Walter? Walter sonrió. No fue una sonrisa amable. No fue una sonrisa de victoria. Era la sonrisa de un hombre que acababa de recuperar su reino. La hoja en blanco y negro, que ahora parecía una sentencia de muerte, descansaba sobre la mesa de cristal.
La pluma estilográfica de Walter, la misma que siempre llevaba en el bolsillo de su chaqueta, yacía abandonada, con la punta afilada apuntándoles directamente como una acusación silenciosa. El micrófono escondido en el techo absorbió cada segundo de ese denso silencio, cada respiración contenida, cada latido acelerado. Fue entonces cuando el sonido del timbre rompió el aire. ¡Polla! ¡Polla! 2 golpes suaves como un disparo de advertencia. Loretta hizo una mueca, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dax giró la cabeza hacia la puerta, con los ojos muy abiertos y la mandíbula apretada. Los músculos de su cuello se hincharon bajo la piel. Yo responderé, dije, mi voz tan tranquila que parecía casi irreal. Esperaba otro invitado. Caminé hacia la puerta y la abrí. Allí estaba él. Exactamente como lo había imaginado. Avery Knox no pertenecía a ese mundo de cristales y maderas nobles. Su chaqueta desgastada, comprada en una tienda de segunda mano, contrastaba con sus vaqueros descoloridos. En su mano sostenía una taza de café arrugada, como si hubiera olvidado que la tenía consigo. Parecía un académico descuidado, uno de esos que pasan las noches en archivos polvorientos, no un experto forense estatal. Allison saludó, envolviéndome en un abrazo rápido e incómodo. Perdón por llegar tarde. El tráfico en el puente era un infierno. Me perdí el almuerzo. Avery, dije, llevándolo al interior. Llegaste en el momento indicado. Los ojos de todos se volvieron hacia él. No hubo saludos. No hubo sonrisas. Solo una tensión eléctrica, como si el aire se hubiera solidificado. Chicos, este es mi viejo amigo Avery Knox, presenté, señalando hacia la mesa. Avery, esta es mi familia, mi tía Loretta, mis primos, Mara y Dax. Ninguno de ellos respondió. Permanecieron inmóviles como si Avery fuera una criatura de otro planeta, un elemento impredecible arrojado en medio de un tablero ya minado. Oye, dijo levantando la mano en un gesto nervioso. Placer. Se volvió hacia mí y bajó la voz, pero no lo suficiente. Traje lo que pediste para poder echarle un vistazo. Ese documento hipotético. Buscó en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una carpeta color beige, con papel oficial grapado, sellado, innegable. Genial, respondí tomando el documento de sus manos antes de que nadie pudiera reaccionar. Eleanor, esto es para ti. Avery, desempeñando su papel a la perfección, no me entregó los papeles. Se los entregó directamente al abogado. Tú debes ser el médico. Pike dijo con un tono profesional que sonó como una frase. Creo que esto es más para sus registros. Es un análisis comparativo. Y bueno, hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Es bastante concluyente. ¿Qué? Espetó Dax con la voz demasiado alta, rompiéndose como un cristal. ¿Quién diablos es este tipo? Eleanor Pike no respondió. Desdobló el documento con movimientos precisos, sus ojos escaneando las líneas con neutralidad quirúrgica. Gracias, señor. Knox dijo sin levantar la vista. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Él miró hacia arriba. Los fijó en Dax. El señor Knox trabaja para el Departamento de Verificación de Firmas del Estado, explicó volteando el papel para que todos lo vieran. Incluso desde lejos el sello rojo era visible, como una mancha de sangre. Acaba de darnos un informe certificado. La habitación pareció inclinarse. La firma electrónica utilizada para abrir la cuenta de Seabrick Trust, continuó Eleanor, su voz cortando el aire como una cuchilla, la firma registrada a nombre de Walter King Lee, ha sido marcada oficialmente. No coincide al 100% con las firmas legales verificadas por el estado del señor Ray Lee. Pasé la página. El informe confirma que se trata, leyó con énfasis en cada sílaba, un escaneo de alta resolución y una falsificación superpuesta, clasificado como un delito de clase B. El sistema ya emitió una alerta roja para la cuenta. El rostro de Dax, que ya estaba pálido, adquirió un tono verdoso como cera derretida. Eso no es posible, tartamudeó Loretta, sus ojos moviéndose entre Walter y el informe. Eso es mentira. Walter me pidió ayuda. Él me dio permiso. Está confundido, no recuerda exactamente. ¿No es eso lo que quería? ¿Es eso realmente lo que quería?
repitió Eleanor, su voz peligrosamente suave. Abrió la computadora portátil que estaba cerrada sobre la mesa. La pantalla que antes estaba oscura ahora mostraba un solo icono, sótano-prof, MP3. Pareces muy seguro de su estado mental, dijo, girando la computadora para que todos lo vieran. Veamos qué tan seguro estás de lo tuyo. Presionó la barra espaciadora. El sonido que llenaba el ático de millones de personas no era música clásica. Era el sonido de mi prisión. El ruido sordo del calentador de agua. El goteo incesante de la tubería. Y luego la voz de Dax grabada en alta fidelidad, borracha y arrogante, resuena como un veredicto. Es infalible, Loretta. Te lo dije, Graham ya tiene los documentos del POA listos para el lunes. Una vez que Walter firme, estará hecho. ¿Qué es eso? Susurró Mara, llevándose la mano a la boca. ¿Qué es ese ruido de goteo? La voz de Loretta, aguda, conspiradora. ¿Estás seguro de que va a firmarlo, Dax? La risa de Dax triunfante, cruel. Lo va a firmar. Lo has estado preparando durante meses. Dice que está perdiendo la cabeza. Él confía en ti. ¿Crees que eres el único a quien le importa? Firmará solo para que dejes de molestarme. Y una vez que lo hagas, se activa Seabrick Trust. Bajo tu control. Vi a Loretta dejar de respirar. Tenía los ojos pegados a la pantalla, como si fuera a explotar. La grabación continuó. La pieza final. Prueba irrefutable. Estamos hablando de 1.000 millones, Loretta. 1.000 millones fáciles. Lo primero que hago es comprar un yate. Uno de verdad. Eleanor volvió a presionar la barra espaciadora. El silencio que siguió fue absoluto. Asfixiante. El goteo de la tubería parecía resonar en el vacío, un fantasma de su culpa. Parecía que Dax estaba a punto de vomitar. Mara miró a su marido no con ira, sino con horror puro y desilusionado. Él no era el genio de los negocios. No era más que otro hombre estúpido y codicioso que había subestimado a todos. Loretta giró la cabeza lentamente hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Las lágrimas performativas, la falsa preocupación, la máscara de seda, todo desapareció. Lo que vi en su rostro fue algo que nunca antes había visto. Puro odio. Crudo. Sin filtros. Tú siseó la palabra como una espada. No se arrojó sobre mí. No contra Walter. Se arrojó sobre la mesa, con las uñas arqueadas como garras y el rostro contorsionado por una furia primaria. Me espiaste. Eleanor cerró la computadora portátil un segundo antes de que las uñas de Loretta golpearan el plástico. Traidor. El grito de Loretta rasgó el aire, gutural, feo. Desagradecido. Te escondiste en las sombras, serpiente. Mi hermana murió y la acogimos. Te dimos un hogar y te escondiste en las paredes, espiándonos como un ratón. No me moví. No parpadeé. Dejé que sus palabras, sus verdaderas palabras, me golpearan. Hasta que la voz de Walter cortó el aire, no fuerte, pero sí definitiva. Ella no se escondió, dijo. Tú la pusiste allí. Un descanso. De modo que cada sílaba cayera como un martillo. Ella no es la traidora, concluyó. No la expusiste. Te expusiste. Eso es lo que rompió a Dax. Toda la fachada de su vida, las bonificaciones, el barco, el status VIP, se evaporó en un instante. Yo necesito hacer una llamada, tartamudeó, empujando la silla con tanta fuerza que ésta se volcó, aterrizando en el piso de madera. No dio 3 pasos. La puerta de la suite, la misma que había abierto minutos antes, estaba ahora bloqueada por 2 hombres. Alto. Vestidos con los impecables trajes de seguridad ejecutiva de Riverview, pero con la actitud arraigada de los policías fuera de servicio. Señor Bass, dijo el más alto, su voz profunda y educada. La dirección del hotel nos ha ordenado que aseguremos que esta reunión se complete sin interrupciones. Por favor, regrese a su asiento. Dax se quedó inmóvil, con la mano alcanzando el pomo de la puerta. Miró a los guardias de seguridad. Para Walter. Para Leonor. Estaba acorralado.
Con movimientos mecánicos, como un autómata defectuoso, arrastró la silla hacia atrás y se sentó. Eleanor Pike se puso de pie. Ya no era la amiga discreta. Él era la única persona en esa sala con poder real. Quédense sentados, ordenó. Esto aún no ha terminado. Lo sospechaba, repitió Walter, trazando con los dedos el contorno de la copa como si buscara respuestas en el vino. Y la única forma de estar seguro era dejar que el veneno se revelara por sí solo. El aire entre nosotros se hizo más denso, pesado por el peso de décadas de silencios calculados. Renunciaste a todo, dijo en voz baja, casi un susurro. Les dejó creer que era débil. Que era viejo. Que se acabó. Sonrió, un gesto cansado, sin alegría, solo la amarga satisfacción de quien ve cerrarse la trampa. La debilidad es el mejor cebo, Allison. Cuando lo tienes todo, nadie se atreve a desafiarte. ¿Pero cuando parece que no hay nada? Hizo una pausa con los ojos fijos en el horizonte más allá de las ventanas. Luego muestran sus garras. Eleanor no levantó la vista de su plato, pero vi que la comisura de su boca se levantaba, casi imperceptiblemente. Ella lo sabía. Siempre lo supe. Dejaste que te faltaran el respeto, continué, entendiendo que ardía como un ácido. Que lo trataron como un obstáculo. Como un viejo tonto que no entendía el mundo moderno. Walter tomó un sorbo de vino, saboreando el amargor como si fuera justicia. Y no pasaron la prueba más simple de todas. No se trataba de dinero. Nunca lo fue. Se trataba de carácter. Su mirada se volvió hacia mí, afilada como una espada. Pasaste, Allison. Sin siquiera saber que me estaban evaluando. El peso de esas palabras me golpeó como un golpe. Años. Había observado, esperado, medido. ¿Y los demás? Se ahogaron en su propia codicia, respondió secamente. Loretta vio una caja fuerte y no un riesgo. Dax vio un atajo, no un legado. ¿Dónde vive? Su risa fue corta, sin humor. Mora vio una historia que contar, no una familia que preservar. El tenedor de Eleanor golpeó ligeramente el plato, el único sonido en la habitación aparte de nuestra respiración. Les dejáis cavar sus propias tumbas, observó con voz fríamente profesional, pero con un brillo de admiración en sus ojos. No, corrigió Walter levantando un dedo. Lo cavaron ellos mismos. Simplemente no los detuve. El silencio que siguió fue cargado, eléctrico. Afuera, la ciudad resplandecía, indiferente al desmoronamiento de un imperio construido sobre arena. ¿Y ahora? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Walter se reclinó en el sofá y cerró los ojos por un momento, como si finalmente pudiera descansar. Ahora, Allison, construimos algo que dure. No para nosotros. Abrió los ojos y había una llama en ellos que no había visto antes. Para los que vienen después. Eleanor asintió, anticipando ya los próximos pasos, los procesos, las batallas legales que seguirían. Pero en ese momento, en esa habitación muy por encima de la ciudad, con el olor a comida casera y el peso de la victoria silenciosa, nada de eso importó. Porque había ganado Walter Kingsley, el hombre que se había hecho pasar por un fantasma. ¿Y lo más irónico de todo? Ni siquiera necesitaba pelear. Loretta entró como un huracán podrido con los dedos apretados alrededor del bolso de diseñador que ahora parecía un accesorio ridículo, un símbolo vacío de un poder que ya no existía. Sus ojos, inyectados con una ira que apenas disimulaba el pánico, recorrieron la habitación antes de posarse en Walter. No en el frágil hombre que imaginaba manipulando, sino en el silencioso arquitecto de su ruina. Tú, siseó con la voz temblando por una furia que no encontraba objetivo. Lo hiciste. Walter no se movió. No parpadeó. Simplemente inclinó la cabeza, como quien observa un insecto golpear el cristal, una y otra vez, sin entender por qué no puede atravesarlo. Y su voz era suave, casi gentil. Loretta, tú misma firmaste cada página de este desastre. Yo simplemente lo presencié. Dax, a su lado, parecía un hombre que acababa de descubrir que el suelo bajo sus pies estaba hecho de papel. Su otrora impecable traje ahora colgaba de sus hombros como un sudario. Abrió la boca, la cerró y tragó. No hubo palabras. No hubo estrategia.
Solo el vacío donde alguna vez había estado su arrogancia. Mara, a su vez, era la imagen del colapso escénico. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de dolor, sino de rabia impotente, y la máscara de víctima se desmoronaba en tiempo real. Sostuvo el teléfono como un talismán, sus dedos temblaban sobre la pantalla, borrando, tal vez, la evidencia que ahora la condenaba. Pero ya era demasiado tarde. No tienes ningún derecho. Loretta dio un paso adelante, pero Avery Knox levantó una mano, tranquilo como el acero. En realidad, señora Kingsley, su voz era un corte quirúrgico, la derecha está al otro lado de la mesa. Y si me permite, le sugiero que se siente. El notario ya está en camino. El consultor Graham, que hasta entonces había intentado permanecer en las sombras, se aclaró la garganta. Su rostro era una máscara de profesionalismo forzado, pero sus ojos delataban un cálculo frenético. ¿Cuánto cuesta mi silencio? ¿Cuánto cuesta mi salida? Hay procedimientos, comenzó, pero Eleanor lo interrumpió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí, y todos serán seguidos. Al pie de la letra. Deslizó un sobre por la mesa, directo a Loretta. Aquí hay una copia de la orden judicial que congela sus activos hasta que se complete la investigación. Y aquí otro sobre este más grueso, está la notificación de que el fiscal del distrito ya está revisando las grabaciones. Todos. El silencio que siguió fue el sonido del colapso de un imperio. No vas a salirte con la tuya, Dax finalmente encontró su voz, pero sonaba hueca, como un eco en un pozo seco. Tenemos conocidos. Tenemos. Lo hicieron, corrigió Walter, aún sin cambiar de tono. Ahora tienes deudas, abogados caros y una reputación hecha jirones. Hizo una pausa con los ojos fijos en Mara, quien retrocedió como si le hubieran abofeteado. Y más que nada, ¿estás seguro de que el mundo ahora sabe exactamente quién eres? Loretta se rió, un sonido agudo y entrecortado. ¿Crees que esto termina aquí? ¿Qué desapareceremos? Subestimas. No, la interrumpió Walter por primera vez con un tono cortante. Lo subestimaste. Subestimaste lo poco que me importas. Subestimaste hasta dónde llegaría para proteger lo que es realmente importante. Sus ojos se dirigieron a Allison, solo por un segundo, pero fue suficiente. Y sobre todo, subestimaste el poder de una firma en un documento notarial. La puerta se abrió. El señor Lake, el notario, entró con pasos precisos, sus gafas resbalando por su nariz mientras ajustaba su maletín de cuero. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional, pero sus ojos, sus ojos, brillaban con la excitación morbosa de quien presencia el desenlace de un drama de Shakespeare. Buenos días, dijo, como si no hubiera 3 personas al borde del colapso al otro lado de la mesa. ¿Empezamos? Creo que todos tenemos mucho que agradecer hoy. Loretta abrió la boca y la cerró. Miró a Dax, a Mara, a Graham, ninguno de ellos tenía respuestas. Ninguno de ellos tenía salida. Y entonces, como un animal herido que finalmente comprende la trampa, se incorporó. El bolígrafo ya estaba sobre la mesa. Espera. La energía en el aire era eléctrica, casi palpable. Loretta apretó un grueso maletín de cuero contra su pecho, sus dedos blancos por la presión. Se detuvieron a medio paso cuando nos vieron. Walter susurró como si el nombre le quemara la lengua. El rostro adquirió un tono gris enfermizo. ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Allison? Estoy aquí para mi reunión, respondí con calma, mientras Walter se inclinaba hacia adelante, su voz era un río tranquilo cortando el hielo. Supongo que también lo eres tú. Por favor, tome asiento. Dudaron. Una manada de ciervos que acababa de olfatear al cazador, pero ya era demasiado tarde. Graham, el abogado, susurró algo al oído de Loretta y ellos, rígidos como muñecos de madera, tomaron asiento al otro lado de la mesa. El notario, el señor Lake, entró con pasos precisos, su rostro era una máscara de neutralidad profesional bruñida por décadas de testamentos y traiciones. Buenos días, anunció como si no hubiera un cuchillo invisible colgando sobre la garganta de todos. Estamos aquí para presenciar la firma de un poder notarial completo, transfiriendo toda la autoridad financiera y médica del señor Walter Kingsley a la señora Loretta Bass. Correcto, confirmó Loretta con la voz temblorosa pero testaruda. Empujó la pila de documentos sobre la mesa, el poder que habían falsificado con tanto cuidado.
Walter, solo necesitamos tu firma, aquí y... Antes de eso interrumpió Eliner Pique, su voz cortando el aire como una espada. La puerta detrás de ella se abrió. Entraron dos detectives vestidos de civil, seguidos por una mujer con una máquina de taquigrafía. Los ojos de Graham se salieron de sus órbitas. Esto ya es procedimiento oficial, anunció Eliner, impasible. Estamos registrados. ¿Qué? Explotó Graham levantándose tan rápido que la silla crujió. No puedes hacer eso. Esto es acoso. Un asunto de familia. Ya no es así, respondió secamente el detective jefe. Cuando envió una firma electrónica falsificada al fideicomiso Cebrict. Siéntese, señor Graham. Él obedeció. Como si sus piernas hubieran olvidado cómo rebelarse. Avery Knox de la Oficina Estatal de Verificación de Firmas conectó su computadora portátil al monitor de la pared. La pantalla cobró vida con una imagen clara, la firma de Walter en su licencia de conducir de hace 2 años. Hacer clic. El pasaporte 4 años antes. Hacer clic. Declaraciones de impuestos, una docena de copias, todas idénticas, firmes, inconfundibles. Y esto, dijo Avery con el desdén de un cirujano que señala un tumor, es la falsificación que presentó al banco. La firma falsificada apareció en la pantalla, una caricatura grotesca junto a los originales. Un niño con Parkinson lo habría hecho mejor. 100% de discrepancia. Un escaneo y rastreo amateur. Su voz era una frase. La narrativa de que el señor Kingsley está confundido o senil, la base legal de este poder. Acaba de ser desmantelado. Walter se inclinó hacia adelante. Cogió un bolígrafo de la mesa, no le temblaba la mano, y firmó su nombre en una hoja de papel en blanco. La letra era perfecta. Idéntico a los ejemplares. Empujó el papel hacia Loretta. El detective avanzó. Además de la falsificación, dijo mientras comenzaba a reproducirse el audio, tenemos varias grabaciones. La pluma de Walter. El ático. La voz de Loretta gimiendo. Solo quiero cuidarte, estoy haciendo todo por ti. Mi voz helada. Entonces explica esto. El sonido de la factura golpeando la mesa. El segundo audio fue peor. El sótano. El goteo de agua. La voz de Dax borracha y triunfante. 1.000 millones, Loretta. Fácil. 1.000 millones. Lo primero que hago es comprar un yate. Uno de verdad. Dax emitió un sonido gutural, medio ahogado, medio aullido. Se lanzó hacia arriba y la silla salió volando hacia atrás. Era él, rugió, su dedo tembloroso señaló a Graham. Fue idea suya, lo llamó planificación agresiva de la sucesión, dijo que Walter estaba confundido, cobró 50.000 por la guía. Graham, que ya estaba pálido, se puso morado. Les aconsejé sobre posibles estructuras legales, escupió. No les ordené que cometieran crímenes. Mis honorarios de consultoría no cubrían la complicidad en fraude, idiota. Tus honorarios, el detective se volvió hacia él sonriendo sin alegría, nos interesaría mucho verlo. Señor Graham, nos acompañará al centro. El señor Lake, el notario, se puso de pie como si se hubiera tragado una barra de hierro. Lake Hero Notarial Services, anunció cada sílaba un martillo, se niega a presenciar estos documentos o cualquier otro presentado por estas partes. Presento una denuncia inmediata por intento de fraude notarial, conspiración y coacción contra una persona mayor. Esta reunión está cerrada. Sal de mi oficina, asterisco. Se desmoronó en menos de 5 minutos. Dax estaba esposado. Está bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico, dijo el detective. Loretta y Mara no estaban esposadas. Todavía. Usted también, informó el detective, nos acompañará. Serán procesados y un juez determinará esta tarde los términos de su supervisión judicial. Fue entonces cuando Loretta se derrumbó. El odio, la codicia, la arrogancia, todo se disolvió, dejando solo un núcleo patético y quejumbroso. No, por favor, suplicó, no a la policía, sino a Walter. Walter, es acción de gracias, es familia, podemos arreglar esto entre nosotros, por favor no dejes que hagan esto. Walter miró a su cuñada.
El rostro era una máscara de profunda y gélida tristeza. Tenías opciones, Loretta dijo. A cada paso optó por mentir. Eligió robar. Eligió encerrar a mi nieta en un sótano. Ya has hecho tu elección. Hizo una pausa. Esto es entre nosotros. Nos llevaron. El silencio que permaneció fue tan espeso como el plomo. El Iner Pique se volvió hacia mí. Abriste tu propia carpeta. El verdadero. Sacó una pesada cartera de cuero y la colocó frente a mí. Desde esta mañana, dijo, la medida de emergencia del Consejo ha sido ratificada. Estos son los documentos de transferencia, notariados. Una leve sonrisa. Ahora usted es el único fideicomisario interino de Kingsley Charitable Trust. Y todos tus bienes. Con efecto inmediato. Mi mano se posó sobre la carpeta. El cuero estaba caliente. Walter se puso de pie. Caminó hacia mí. Sacó algo de su bolsillo y lo colocó encima de los documentos. No era un bolígrafo. Era una tarjeta de acceso negra y pesada. La casa de Loretta será embargada como parte de la recuperación de activos para cubrir el fraude y los honorarios del señor Graham, dijo. Ya no organizarán la cena de acción de gracias. Golpeó la tarjeta con los nudillos. La llave del ático. Sus ojos se encontraron con los míos. A partir de hoy cambiamos la tabla. Nos trasladamos al piso 48. Regresé al ático. El viento aullaba a través de la puerta abierta de la terraza, el aire era frío y puro como una espada. Encontré una tarjeta membretada del hotel, sencilla, elegante. Tomé la pluma estilográfica de Walter. Escribí 7 palabras. No más retenciones para nadie. Me quedé allí a 48 pisos sobre el mundo. Miré la ciudad, el puerto, la gente que se movía debajo, las hormigas en su laberinto. Saqué el teléfono. No llamé a la policía. No llamé a un abogado. Llamé a Miguel. Feliz día de acción de gracias, dijo. Sí, lo es, respondió con voz cálida. Hoy es un día mucho mejor. Miguel, estoy en Riverview Summit, en el Penthouse. Acabo de pedir una cantidad obscena de comida. Pavo, costillas, todo. Demasiado para 2 personas. Sonreí sintiendo el viento frío besar mi piel. Quiero que llames a todo el equipo, dije con voz firme, pero con algo nuevo, algo que no era una orden, sino una invitación. Llame a los yeseros, a los electricistas, a los fontaneros, a todos los que sudaron en el doble turno ese fin de semana. Diles que hagan las maletas con la familia y que vengan aquí. La cena corre por mi cuenta. Piso 48. La puerta está abierta. Por la tarde el ático no estaba lleno. Estaba vivo. No con rostros desconocidos con corbatas y sonrisas de plástico, sino con manos callosas, niños corriendo entre piernas de adultos, risas que resonaban en las paredes que esos mismos hombres habían construido. Era un ruido real, platos chocando, vasos chocando, historias contadas sin filtro. Era un calor humano, de esos que no se pueden comprar con dinero, solo con memoria. Con reconocimiento. Me quedé junto a la ventana, con la copa de vino frío entre los dedos, observando. No fueron invitados. Se apropiaron de ese momento tanto como yo. Quizás más. Porque sabían, mejor que nadie, lo que era ser invisible. El móvil vibró en su bolsillo. Un mensaje de Walter. Él estaba al otro lado de la habitación, sus ojos puestos en mí, esa pequeña sonrisa de satisfacción que solo aparecía cuando algo finalmente tenía sentido. La prueba terminó. Pasaste. De ahora en adelante tienes voz. Úsala para proteger a aquellos que no la tienen. Le devolví la sonrisa. No fue venganza. No fue un triunfo. Fue un reajuste. Un realineamiento de fuerzas que durante mucho tiempo había estado torcido. Abrí la carpeta de cuero sobre la mesa. Mi primer acto como fiduciario. Encontré una hoja en blanco de pautas. Con la pluma de Walter pesada, como si llevara el peso de las decisiones por venir, firmé la orden. No fue una demanda. No fue un bloqueo de activos. Fue la creación del Fondo de Becas María Kingsley,
que lleva el nombre de mi madre, para mujeres en ingeniería estructural y desarrollo urbano. Las primeras bolsas saldrían el otoño siguiente. Más tarde entré al ascensor. Las puertas de acero pulido se cerraron, ahogando el zumbido de la fiesta detrás de mí. Por un instante en el brillante reflejo me vi a mí mismo. No era la niña del catre. No era la sombra en la esquina. Era la mujer del espejo. El que había aprendido las reglas del juego y ahora, finalmente, las reescribió. El ático nunca fue el premio. Era la sala de control. Y descubrí que la justicia no se trataba solo de tomar represalias. Era para construir una mesa más grande. Más fuerte. Más justo. Una mesa donde todos tenían asiento. ¿El resto? Bueno, el resto es historia que aún se está escribiendo. ¿Y tú, de dónde escuchas esto? ¿Desde qué rincón del mundo te llegó esta voz? Deja tu rastro en los comentarios. Comparte tus propias batallas, tus propias mesas que necesitan reconstruirse. Porque historias como esta no deben conservarse. Están por ampliarse. Entonces, si este eco te tocó, presiona el botón me gusta. Regístrate en Justica Emato porque la venganza es pasajera, pero, ¿legados? Los legados duran. Y si cree que más personas necesitan escuchar esto, no se lo guarde. Dale play. Pásalo. Porque el cambio empieza cuando decidimos que la mesa necesita ser más grande. Y hoy, esta mesa también es tuya.